bienvenidos a la casa del Señor. Si por favor nos podemos parar un momento y vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle gracias porque estamos aquí, por la vida, por la salud, por este tiempo maravilloso que el Señor nos da. Por favor, le podemos dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias. Pueden sentarse. El día de hoy, la enseñanza va a ser basada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y pues voy a hacer como un breve resumen, ¿no? Habla acerca de Samuel que viene y unge a Saúl como rey de Israel. Entonces, cuando eso pasa, Dios le da una palabra a Saúl a través de Samuel. Y esa palabra era que tenía que derrotar a todo el pueblo de Amalek, que era un pueblo que había atacado a Israel cuando estaban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, Saúl tomó esa palabra y conforme a lo que le había dicho el Señor, organizó un ejército y fue a atacar al pueblo de Amalek. Pero como consecuencia, Saúl, en vez de seguir al pie de la letra lo que le había dicho Dios a través del profeta Samuel, lo que hizo Saúl fue que decidió dejar vivo al rey Arnac, que era el rey de Amalek. Y no solamente eso, sino que también dejaron vivo todo lo bueno de las vacas, lo bueno de las ovejas, lo bueno de los animales de ese tiempo. Y entonces Dios le dio revelación a Samuel acerca de lo que había hecho Samuel. Y entonces lo que había hecho Saúl. Entonces Samuel vino a ver a Saúl, a decirle lo que había hecho y de que Jehová no estaba a gusto por eso que él había hecho. Entonces Saúl, en vez de confesar de que él no había hecho todo conforme al pie de la letra, decidió decir, no, yo cumplí todo al pie de la palabra. Y entonces mientras que él hablaba se escuchaba en el fondo a las vacas, a las ovejas y a todo aquello que ellos habían guardado y no habían quitado la vida. Entonces vamos a ver aquí la importancia de verdaderamente escuchar la palabra de Dios, pero también poder hacerla conforme como la recibimos y que no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad del Señor. Como título he puesto a esta prédica que seamos oidores y hacedores. Que seamos oidores y hacedores. Es muy importante que podamos escuchar atentamente la voz del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios tiene para nosotros? Pero de igual manera es importante también que podamos ponerla por obra, que tal cual como la recibimos, que nosotros podamos también ejercerla. Y hay palabra que el Señor es muy claro y muy específico. Vamos a leer los 3 primeros versículos para empezar en el libro de Primera de Samuel capítulo 15 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Primera de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 3. Primera de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre mi pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek e Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los del pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí estamos viendo claramente una instrucción muy específica que había dado Dios a través del profeta Samuel a Saúl, que primeramente lo había ungido como rey, pero ahora era importante de que Samuel cumpliera
todas las instrucciones que Dios le daba. Y aquí la instrucción era muy clara, que tenía que ir y atacar el pueblo de Amalek y que destruyera todo lo que tenían y que no se apiadara de ellos. Y luego dice que destruye todo lo que tiene, mata a los hombres, a todos los camellos, las vacas, las ovejas, absolutamente todo. Entonces, vemos aquí la importancia de poder escuchar atentamente la voz del Señor y que podamos ponerla por obra. El Señor nos ha escogido y nos ha llamado a cada uno de nosotros, así también como lo hizo con Samuel. Dios escogió a Samuel como rey para gobernar sobre Israel. Pero de esa misma forma, cada uno de nosotros también hemos sido llamados como hijos de Él para que podamos ser reyes y sacerdotes, como dice su palabra. Somos escogidos y somos también de esa misma manera ungidos y sellados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos de que esta instrucción fue dada a esta instrucción fue dada a Saúl, y cuando él la escuchó, entonces dijo, ok, voy a reunir a todo el ejército y vamos a atacar a Amalek, que era esta ciudad que antes había atacado a Israel. Pero entonces lo que hizo Saúl fue que destruyó completamente todo lo que fue el pueblo a filo de espada, pero preservó la vida del rey Agnar, que era el rey de Amalek. Entonces vemos aquí de que es muy importante de que podamos entender de que cuando el Señor nos llama a dar y hacer y nos da una instrucción específica, hay una bendición cuando nosotros la cumplimos, pero también hay una consecuencia cuando nosotros desobedecemos o cuando nosotros obedecemos solamente una parte, pero la otra parte no la hacemos. Cuando Saúl estaba atacando este pueblo, vio que había muchas ovejas, que había muchas vacas, que había muchos animales gordos y que había muchas cosas buenas. Entonces Saúl y el pueblo vieron y dijeron, no, ¿cómo vamos a destruir todo esto? Mejor guardemos esto, traigámoslos y hasta podemos hacer un sacrificio con todos estos animales a Dios. Pero es un desperdicio que nosotros vayamos a matar a todos estos animales. Y preservaron aún la vida del rey. Pero el Señor es tan celoso que este pueblo había atacado antes a Israel y la instrucción era que no quedara absolutamente nada. Entonces vemos aquí de que debemos de seguir las instrucciones que el Señor nos da y que no interpretemos nosotros de acuerdo a nuestra forma de pensar o a nuestra cultura o a lo que aún escuchamos de las demás personas. Cuando el Señor da una instrucción específica, el Señor espera que nosotros la cumplamos. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra, sé santos porque yo soy santo. Es una palabra clara, específica y que no debe de tener desviación de eso. El Señor nos llama a buscar la santificación constantemente y que seamos santos así como el Dios que nosotros adoramos. Y esta instrucción que fue dada a Saúl era para derrotar completamente todo lo que estaba en Amalek. Pero ellos decidieron no hacerlo. Luego vamos a leer en el versículo 4, en el mismo libro en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 4, dice la palabra: y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Teilam 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle. Entonces, inicialmente Saúl fue y se movió de acuerdo a esa instrucción que Dios le había dado, pero estamos viendo que Saúl se apiadó no solamente del ganado y de todo lo que estaba allí, sino también del rey Agnar. Luego en el versículo 7 vamos a leer en el mismo capítulo, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra: y Samuel derrotó a los amalecitas. ¿Estamos bien?
Primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 7. Y dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agná, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vemos aquí claramente de que Saúl decidió preservar la vida del rey y no destruir a todos los animales y todo lo que le había pedido el Señor. Y vemos aquí de que necesitamos seguir instrucciones claras siempre de parte del Señor y que podamos cumplir su palabra. Cuando Dios estaba viendo todo esto, dice la palabra que vino una palabra de Jehová a Samuel el profeta para decirle lo que había hecho Saúl, que no había hecho todo conforme como le había enviado la palabra a través de Samuel. Entonces Samuel fue a hablar con Saúl, a visitarlo. Y vamos a ver entonces qué es lo que le dice en unos versículos más adelante, en el versículo 13, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 13, dice aquí, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pero qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entonces lo que estábamos hablando. Vino entonces Samuel a visitar a Saúl, y cuando vio Saúl a Samuel, vino a él y le dijo, oh bendito de Jehová, yo he cumplido la palabra de acuerdo a lo que Dios me había mandado. Saúl, sabiendo de que no había hecho conforme a lo que había sido instruido, igual se lo dijo al profeta muy tranquilamente de que había hecho su palabra cuando no lo había hecho. Pero aún estaba hablando esta palabra y Samuel podía escuchar las ovejas, las vacas y todos los animales que ellos habían guardado y no habían matado. Entonces vemos aquí de que primeramente que todo, Dios escucha al clamor de su pueblo. Dios puede ver cuando nosotros somos obedientes a su palabra o no. Y también va a enviar sus profetas para asegurarse de que su palabra se cumpla. Vemos aquí de que Samuel ya había recibido de parte de Dios la verdad y sabía de que Saúl no había hecho conforme a lo que Samuel había dicho en su palabra y conforme a lo que Dios había mandado. Entonces, cuán importante es de que podamos reconocer cuando no podemos cumplir la palabra o no la cumplimos, de que si somos confrontados por la palabra del Señor, que podamos verdaderamente arrepentirnos, que podamos reconocer, no hacer como Samuel, que primeramente no siguió al pie de la letra la palabra del Señor, luego decidió decirle a Samuel de que había hecho todo conforme a la palabra cuando no lo había hecho, y aún se escuchaban los animales y él seguía muy fresco diciendo que sí lo había hecho. Entonces, cuán importante es de que podamos tener un corazón dispuesto al arrepentimiento cuando no cumplimos la palabra conforme a lo que Él nos manda. Que podamos verdaderamente decir, Señor, he fallado, he hecho esto incorrectamente, no he cumplido tu palabra, porque el Señor no es un Dios de confusión. Él habla claramente a su pueblo y a sus hijos, a cada uno de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. Pero
si nosotros no cumplimos esa palabra, si hacemos conforme a nuestra propia voluntad, entonces llega un momento que el Señor nos va a confrontar y nos va a mostrar de lo que hemos hecho no lo estamos haciendo correctamente. Y es allí cuando es importante que podamos decir, Señor, reconozco de que he sido desobediente, de que no he cumplido tu palabra conforme a lo que tú enviaste que hiciera. Y Saúl simplemente decidió decirle a Samuel, sí, yo cumplí todo conforme a la palabra de Dios. Cuando vemos de que no había sido así y de que simplemente había decidido hacer lo que a él le parecía mejor. Mucho más aún, fue capaz de decirle a Samuel, nosotros no matamos a todo el ganado y a las ovejas, pero lo hicimos porque vamos a hacer un sacrificio al Señor. Esto viene a ser, es como si dijéramos, vamos a hacer un bingo bailable y lo que vendamos lo vamos a utilizar y lo vamos a recaudar para comprar una iglesia. No podemos desobedecer y no seguir la guianza del Señor y hacer conforme a nuestra voluntad para nosotros excusarnos y decir, lo estoy haciendo porque quiero bendecir la obra de Dios o porque quiero que las demás personas no me vean como una persona religiosa o como una persona legalista. Primeramente que todo debemos de buscar cuál es la voluntad de Dios. Escuchar atentamente la voz del Señor y poder ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Así sea algo difícil, así sea algo que parezca complicado, pero el Señor bendice más la obediencia que los sacrificios. Si Samuel hubiera escuchado la voz del Señor y hubiera acabado con este pueblo y Acnar, hubiera recibido una bendición del reino que luego fue quitado por desobediencia de Saúl. Entonces vemos en estos versículos de que Saúl y el pueblo decidieron hacer conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Y vemos de que aún perdonaron la vida del rey Agag. Qué impactante es esto de que una instrucción que Dios le había dado a Saúl para derrotar completamente al pueblo de Amalek y a su rey, él decide perdonarle la vida a este rey. Lo llevaron cautivo como preso, pero igual seguía vivo. ¿Cuántas veces nosotros también, por no seguir instrucciones del Señor, permitimos de que el enemigo siga vivo, que el enemigo siga ahí en medio de su pueblo, porque no cumplimos de acuerdo a la voluntad de Dios y a las instrucciones de Dios? Cuán importante es de que podamos entender de que hay bendición cuando obedecemos, de que los caminos del Señor son perfectos y de que si el Señor nos manda hacer algo, es porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Es porque el Señor quiere que tengamos una victoria, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. El Señor es celoso de su pueblo. Y había dado esta instrucción porque antes Amalek había atacado al pueblo de Israel. ¿Y de qué forma lo había atacado? Lo había atacado y había ido a lo más débil del pueblo de Israel. En un momento cuando estaban descansando, porque estaban en ese camino saliendo de Egipto. Y dice la palabra del Señor que Él destruirá a todos nuestros enemigos. Así que si el Señor nos manda a que derribemos toda fortaleza del enemigo, si el Señor nos manda a que podamos destruir toda obra de maldad, debemos de ser obedientes y no tomemos esa palabra y queramos hacerla conforme a como nosotros queremos hacerla, sino que la hagamos conforme a lo que mandó el Señor para que podamos ver una victoria. Ahora, hay victorias que son directamente del Señor, pero hay otras victorias que el Señor quiere que a través de nosotros esas victorias sean ganadas. Entonces, por eso Dios a través de Samuel trajo esa palabra y le dijo a Samuel que derrotara completamente y venciera
este pueblo de Amalec, porque iba a haber la victoria, pero se tenía que hacer a través de Saúl y a través del ejército. Dios pudo haber derrotado directamente a Amalec, pero también estaba probando nuestra obediencia. ¿Y cuántas veces Dios trae alguna palabra a nuestras vidas donde nos habla específicamente que debemos de derribar o derrotar algo en nuestras vidas? Puede ser un hábito. Tal vez, un ejemplo, no vamos, por ejemplo, a las discotecas, pero si escuchamos una canción del mundo que antes escuchábamos, entonces nos deleitamos en esa canción. Entonces, ¿qué pasa? Estamos derrotando a Amalec, pero no estamos haciendo conforme a lo que Dios nos manda, que es que destruyamos completamente todo lo que tenga que ver con el enemigo. No podemos permitir de que el Señor se glorifique de una forma haciéndolo a nuestra voluntad, haciéndolo a nuestra forma de pensar, a nuestro razonamiento, sino que si el Señor nos manda que destruyamos todo, debemos destruirlo todo. Si el Señor nos llama a que estemos en santidad, debemos de vivir en santidad para el Señor, no de una forma a medias. Si el Señor nos llama a que estemos en cuerpo, corazón, mente, entregados al Señor, de esa forma el Señor nos quiere. El Señor es celoso y nos trae una palabra para decir si hay algo que el Señor ha hablado en tu vida, donde ha hablado claramente y te ha dicho, yo quiero que destruyas completamente este hábito, que no sigas en ese mismo hábito, sino que puedas ver la victoria que yo te he dado, porque quiero llevarte a una victoria mayor. No podemos tener una victoria cuando decimos que vencemos al enemigo, pero aún tenemos las costumbres, pero aún tenemos las cosas que hacen parte de ese mundo, o aún mismo pueden estar principados y potestades ahí con nosotros, pero tenemos que entregar verdaderamente al Señor nuestras vidas y podernos arrepentir verdaderamente de corazón y decirle, Señor, necesito de tu amor, necesito de tu presencia. Como dice su palabra, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuán importante es de que todo nuestro ser y toda nuestra mente y nuestro corazón esté verdaderamente bajo el propósito y los planes del Señor. No hagamos conforme a lo que nosotros pensamos. No hagamos conforme a lo que nosotros creemos que está mejor. Saúl, eso fue lo que hizo. Pensó que no era necesario matar a todo el ganado, matar a todas las vacas, a las ovejas, ni tampoco matar al rey Agnar. Pero el Señor nos ha llamado en el nombre de Cristo Jesús a que se destruya toda fortaleza, a que destruyamos toda obra de maldad del enemigo en nuestras vidas, en nuestra familia, en el lugar de trabajo donde nosotros nos encontremos, que la luz de Cristo pueda resplandecer, de que podamos ser verdaderamente canales del Señor, donde podamos vivir en esa obediencia, porque el Señor dice que obediencia quiero y no sacrificio. Si no somos obedientes y vivimos una vida cristiana, pero no estamos en completa obediencia, entonces no estamos viviendo conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Busquemos el vivir de acuerdo a su palabra. Seamos oidores y seamos hacedores. Si sabemos a través del Espíritu Santo que el Señor nos muestra algo que no está bien, no endurezcamos nuestro corazón. No permitamos de que ese rey Agnar siga ahí en medio del pueblo. No permitamos que las cosas que Dios nos ha pedido que destruyamos y quitemos de nuestras vidas sigan allí, porque eso va a impedir el fluir de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que podamos vivir completamente en libertad. Dios nos quiere dar cosas mucho más abundantes, porque esa es la gloria de Dios, que podamos vivir de gloria en gloria, no de experiencias pasadas, no de la cultura del hombre, no de la corriente de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es agradable y perfecta. Amén. Gloria al Señor.
Así que vamos a ver aquí más adelante al final, cuando viene Samuel y confronta a Saúl y le pregunta, ¿y qué son esos sonidos de las vacas y de las ovejas que estoy escuchando? Entonces ahí aún Saúl tenía una oportunidad de decir, ok, como que no hice bien, a ver, mejor me arrepiento, mejor reconozco de que no hice verdaderamente conforme a la palabra del Señor. Pero más sin embargo Samuel siguió diciendo de que estaba cumpliendo la palabra cuando verdaderamente no lo estaba haciendo. Y entonces él dijo de que, bueno, sí, el pueblo guardó la vida de todos los animales y todo esto, pero era solamente para poder hacer sacrificios al Señor. Y luego le dice Samuel a Saúl que por cuanto él había desobedecido, que el reino que el Señor había preparado para Saúl se le iba a ser quitado. Y luego, cuando se dio cuenta de Samuel verdaderamente y fue confrontado con la palabra, fue ahí cuando finalmente reconoció de que había desobedecido, de que había hecho lo malo delante del Señor, y le pidió a Samuel que por lo menos pudiese tener honra delante de los reyes de ese tiempo y poder dar una adoración delante del Señor. El Señor dice de que Él no puede ser burlado y tampoco debemos engañarnos a nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer es que podamos seguir la palabra del Señor y la voluntad del Señor para que podamos recibir todas sus bendiciones, para que podamos ver su gloria en nuestras vidas. Si hay alguna parte en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que hacemos el día a día, donde podemos reconocer de que no estamos haciendo conforme a lo que el Señor nos ha mandado. Si hay alguna área donde podemos identificar que el Señor nos ha hablado en ocasiones anteriores, pero tal vez porque vemos que las demás personas lo hacen, entonces nosotros también lo seguimos haciendo. Cuando el Señor habla directamente y específicamente para que seamos obedientes y poder traer una bendición. Si esto ha pasado, lo primero que debemos hacer es que podamos reconocer y podamos arrepentirnos verdaderamente de corazón y decir, Señor, he estado cumpliendo tu palabra, pero a mi parecer, de la forma como yo lo veo y no como lo dice tu palabra. Es importante que podamos vivir conforme a la voluntad del Señor y no hagamos conforme a nuestros deseos, conforme al razonamiento humano o conforme a una cultura, sino que podamos hacer conforme a la voluntad del Señor. El Señor nos ha llamado no a que seamos religiosos ni fanáticos, pero que sí seamos radicales en contra del pecado. No podemos acariciar el pecado, no podemos abrazar el pecado. El Señor nos dice de que debemos destruir completamente de nuestras vidas todo aquello que no glorifica al Señor. Y el Señor habla claramente a cada uno de nosotros, porque el Señor conoce cada una de nuestras vivencias. El Señor conoce cada una de esas palabras que nos ha dado y que nosotros hemos obedecido, pero tal vez hemos obedecido a medias o hemos obedecido de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos, cuando el Señor quiere que nosotros vivamos en victoria. La palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que no encubramos nuestros pecados así también como hizo Saúl. Así como delante de Samuel le decía, sí, yo cumplí toda la palabra, cuando él sabía en su corazón que no lo había hecho. El Señor nos llama
a que podamos arrepentirnos, de que podamos reconocer y que podamos vivir conforme a su palabra y conforme a su propósito. Vamos por favor a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor de que traiga revelación a nuestras vidas de qué son esas instrucciones que el Señor nos ha dado, qué es lo que el Señor nos ha hablado y que nosotros no hemos sido obedientes, que nosotros no hemos cumplido conforme a lo que el Señor verdaderamente nos ha hablado, sino conforme a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros podemos interpretar de la palabra cuando la palabra del Señor es clara y es específica. Y si el Señor nos habla específicamente y claramente, el Señor espera de que nosotros podamos cumplir ese propósito y que podamos cumplir su palabra para que venga esa bendición, para que podamos ser verdaderos hijos de Dios, para que podamos verdaderamente vivir conforme a lo que Él tiene para nosotros. Así que ahí donde tú estás, yo te voy a pedir, por favor, que cierres tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que traiga revelación, que traiga a nuestra mente todo aquello que aún está en nuestras vidas que no glorifica a Dios. Todo aquello que está ahí y que el Señor nos ha pedido que nosotros derribemos, desarraiguemos y que venzamos completamente de nuestras vidas. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor nos ha llamado a libertad. El Señor nos ha llamado a que podamos vivir bajo su protección, bajo su bendición, bajo su guianza. Y que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios tampoco puede ser burlado. Te pedimos, amado Rey, te pedimos, Señor, te pedimos, Santo Espíritu, en esta mañana, que tú traigas revelación a nuestras vidas. Te pedimos, Santo Espíritu, que tú muestres todo aquello en nuestro ser, en lo cual aún seguimos en esos mismos hábitos, que aún seguimos guardando esas cosas que tú nos has mostrado, Señor, que debemos deshacer y quitar de nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú muestres a cada uno de nosotros todo aquello que no te glorifica, todo aquello que es anatema delante de ti, todo aquello que no te glorifica, todo aquello que está impidiendo que podamos avanzar a tu bendición, que podamos ser guiados por ti a todas tus promesas y a todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que a través, Señor, de tu presencia en este lugar, tú nos reargullas de pecado, que podamos ser reargüidos por tu palabra, que podamos verdaderamente tener un arrepentimiento genuino y de que podamos decidir en este momento de que dejaremos todas esas cosas que impiden el fluir de tu presencia, todo eso que está ahí en Amalek, todo aquello que hemos separado y que no hemos todavía derribado de nuestras vidas. Te pedimos, Santo Espíritu, que todo aquello que no te glorifica lo traigas en este momento a nuestra mente y que podamos, Señor, venir delante de ti, Señor Padre, y pedir tu perdón. Perdónanos, Señor. Estamos arrepentidos, Señor Padre, de hacer tu palabra, Señor, conforme a nuestra voluntad y no a la nuestra, y no a la tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes. Te pedimos, Señor amado, que tú cada día nos muestres tu voluntad, Señor. Que podamos ser honestos delante de ti, Señor. Que si hemos pecado, que si hemos hecho lo malo, lo incorrecto delante de ti, Señor,
podamos venir con un corazón sincero delante de ti, Señor, porque tú dices en tu palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pedimos tu misericordia, Señor, en este lugar. Que tú alcances, Señor, nuestras vidas, Señor. No permitas que sigamos en esa frialdad, Señor. No permitas que sigamos en esa tibieza espiritual, Señor. Permite, Señor Padre, que podamos levantarnos como esos ungidos, esas ungidas, Señor, que tú has llamado, Señor. Que tú has pagado ese precio en la cruz, Señor, para que podamos ser libres, para que podamos vivir para ti. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amado Rey. Ahí donde tú estás, dale gracias al Señor. Dale gracias, porque Él escucha tu oración, porque un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y si tú entregas todo tu ser delante de Él, Él hará una obra maravillosa en ti. Él tiene planes y propósitos con tu vida. Él quiere llevarte a otro nivel de gloria y de bendición. Pero necesitas estar en las manos del Señor y ser guiado por Él. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria en este lugar, Señor. Te bendecimos. Tú eres santo, tú eres digno de honra y gloria, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú extiendes tu misericordia cada día, cada mañana, a cada uno de nosotros, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, y recibimos, Señor, tu perdón. Recibimos, Señor Padre, tu paz. Recibimos, Señor, tu gloria, tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Que podamos decidir, Señor, seguirte a ti, Señor. Que podamos decidir vivir para ti, Señor. Que podamos, Señor, cada día honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Y que todo anatema sea quitado, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haya libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, rompa todo yugo, rompa toda cadena, Señor. Padre, que en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, he destruido, Señor, todo agnat, todo espíritu inmundo, Señor, Padre, que ha estado allí, Señor, Padre, porque hemos permitido el pecado, Señor. Padre, reprendemos en el nombre de Cristo Jesús todo principado, toda potestad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, en nuestro hogar, Señor, y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos tu libertad, Señor. Declaramos, Señor Padre, que tu iglesia, Señor Padre, es libre, que se rompe toda muralla, toda cadena, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Señor Padre, que hay cielo abierto. Declaramos, Señor Padre, que tu reino se establece en este lugar, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, echa fuera, Señor Padre, toda obra de maldad, Señor Padre. Todo aquello, Señor Padre, que se ha introducido en nuestras vidas, en nuestra familia, o que se quiera introducir en la iglesia, Señor, para poner estancamiento. En el nombre de Jesús declaramos libertad, Señor Padre. Declaramos libertad en los aires, Señor Padre, que toda obra de maldad, Señor Padre, es desarraigada, es quitada, removida, Señor, se derrumba en el nombre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas, sobre este lugar, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos tu victoria, Señor. Declaramos tu victoria, Señor, en este lugar. Tú eres, Señor, poderoso. Tú eres el Rey soberano, Señor. Tú vives y reinas, Señor. Y a ti podemos entregar todo nuestro ser. Gracias, Señor. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria